le quitó la vida a su exnovia y luego prendió la casa de ella con su madre y el novio de esta adentro. Becky Fridley y Robert Pape, unos adolescentes de 18 años, eran novios y estaban muy enamorados. Ginny Miller, la amiga de Becky, dice incluso que este era el primer amor de ella, pero esta amiga muy pronto comenzó a notar señales preocupantes en esta relación, pues dice que en una ocasión en la que ambas se fueron de vacaciones, Robert le hizo de 20 a 30 llamadas y no la dejó convivir con los demás. Entonces, cuando tenían 15 meses de novios, Becky puso fin a esta relación, pero le contó a su amiga que Robert seguía buscándola y que le había dicho que regresaran, e incluso la había amenazado con quitarle la vida. El 16 de septiembre de 2006, las autoridades fueron llamadas a la casa que Becky compartía con su madre, Vicky Fridley, de 53 años, y el novio de ella, John Hayward, de 55 años. La casa estaba ubicada en Pinyon Pine, California, y estaba ardiendo. Cuando las autoridades llegaron, encontraron algo particularmente raro, pues había una carretilla en llamas frente a la vivienda. En esta carretilla estaban los restos de Becky. Su cadáver estaba tan consumido en llamas que no pudieron determinar la causa de la muerte. Y adentro de la casa se encontraron los cuerpos de Vicky y John. Les habían disparado a Vicky en la cabeza con una pistola y a John en el pecho con una escopeta. Al primero que tomaron como sospechoso fue al padre de Becky y ex esposo de Vicky, pero lo sometieron a una prueba de polígrafo, la cual superó casi excelentemente. Y también sus registros telefónicos mostraban que estaba en otro lugar a la hora de los crímenes. Entonces, un amigo de Becky se acercó a las autoridades y dijo que ella le había contado que saldría con su exnovio Robert y el mejor amigo de este, Christian Smith, la noche de los crímenes. En un primer momento se puso en duda este testimonio, pues se dijo que este amigo tenía sentimientos por Becky. Además, sus registros telefónicos lo ubicaron cerca de la casa de Becky esa noche, pero él dijo que había sido porque él había querido ir con los chicos y Becky. Sin embargo, ella le había dicho que no, que se marchara. Pero después Ginny, la amiga de ella, dijo que esto era cierto porque también a ella le había contado que se reuniría con estos dos. Sin embargo, y para agonía de las familias de los dolientes, no se realizó ningún arresto, hasta que el padre de Becky contrató a un investigador privado y este colocó una valla publicitaria haciendo un llamado a la justicia. Entonces fue que la prima de Becky se acercó a las autoridades y dijo que la noche anterior a los crímenes, Robert había aparecido en el restaurante en donde Becky trabajaba y había estado acosándola. Este comportamiento fue tan persistente que incluso les pidieron que se retiraran a los dos. Entonces, debido a esta valla publicitaria que había generado tensión en la opinión pública y a los nuevos testimonios, Robert y Christian fueron arrestados. En primer lugar, porque en la escena del crimen había sido encontrada una tarjeta de presentación que tenía ADN que concordaba con el de Christian. Y luego porque los registros telefónicos de estos dos los ubicaban en una carretera que conducía a la casa de Becky cerca de la hora del crimen. Pero justo a la hora del crimen, los teléfonos de los dos habían sido apagados. También porque ellos dijeron que la noche de los asesinatos se dirigían hacia una iglesia, pero luego se dieron cuenta que estaba cerrada. Entonces se fueron a una escuela secundaria a jugar paintball, pero nadie los vio ahí esa noche. Finalmente, cuando las autoridades los arrestaron, le hicieron un registro a sus casas. Ahí encontraron armas y municiones similares a las que se utilizaron a la hora del crimen. Estos arrestos se produjeron casi 8 años después de los crímenes y Robert y su amigo Christian ya estaban incluso casados. Christian hasta estaba esperando una bebé. Su padre decía que él era un héroe condecorado que había estado en batallas contra Irán e Irak y que su hijo salvaba vidas, no las quitaba. Pero después del gran alivio que habían sentido los familiares dolientes de las víctimas, vino un momento de frustración, pues 6 meses después, sin dar mayor explicación, la fiscalía retiró los cargos contra estos dos. Y las familias de los acusados estaban totalmente felices, pues ellos decían que Christian y Robert eran inocentes. Pero en 2018 las autoridades encontraron pruebas más sustanciales, como por ejemplo dijeron que habían estudiado los registros telefónicos de Christian y de Robert con mejor tecnología. Asimismo encontraron más evidencia con respecto a la tarjeta con ADN de Christian encontrada en la escena del crimen. Y por último surgió un nuevo testigo que dijo que Christian le había dicho, hablando de los asesinatos, que cuando terminó le prendieron fuego a todo. Entonces Robert Pape, de 30 años, y Christian Smith, de 29, fueron condenados a cadena perpetua
sin la posibilidad de libertad condicional. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.